ser emblema de culpa mortal, la corona de espinas, insignia de mal. Los pecados del mundo en sus hombros llevó por la senda de hiel del Gólgota cruel, el Gólgota cruel, el Gólgota cruel. Abramos nuestras Biblias, pues, en el Evangelio de Mateo. Celebramos con gozo y con reverencia aquel día. La Biblia usa el término en Job, calignoso día, terrible día, un día cual nunca ha habido en toda la historia del universo. Fue un día único, un día oscuro, pero también lleno de victoria. Dice Mateo capítulo 27, 32 al 44. ¿Vienen dispuestos, hermanos, a disfrutar del Señor? Amén. Amén, gloria a Dios. 32 al 44. Dice: y saliendo hallaron un cireneo, o sea, un hombre de Cirene, que se llamaba Simón. A este cargaron para que llevase su cruz. Y como llegaron al lugar que se llama Gólgota, que es dicho el lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, y gustando no quiso beberlo. Y yo tengo una manera de decirlo: esta era una droga. Era una manera de decir que al Señor Jesús no le gustaban las drogas. Alabado sea el Señor. No quiso probarlo. Y después que le hubieron crucificado, repartieron sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta. Se repartieron mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. ¿En dónde lo leyeron, hermanos? ¿A dónde? No, hermano, el Salmo 22 que hace rato leyó la hermana Adriana. Es que los salmos son también proféticos en muchos casos. Y sentados le aguardaban allí y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él 2 ladrones, ¿sí? Uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le decían injurias, meneando sus cabezas y diciendo: tú, el que derribas el templo, en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los príncipes de los sacerdotes, escarneciendo con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz. Y mire qué falacia, qué mentira, y creeremos en él. El que no quiere creer no cree de ninguna manera. Confió en Dios, líbrele ahora, si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo también les harían los 2 ladrones que estaban con él crucificados. Vamos a orar al Señor. Padre eterno, muchas gracias, Señor, por esta bellísima historia y dolorosa historia en la que encontramos nuestra salvación, donde encontramos ese momento en que escalaste la cruz del Calvario con mucha hombría, con valentía, Señor. Y yo te agradezco lo que hiciste por nosotros. Y esta tarde ayúdame para hablar de ti de la mejor manera. Padre eterno, que glorifique a tu Hijo amado Jesús. Que tu Espíritu Santo
me apoye. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, mis hermanos. Recordar la crucifixión de nuestro Salvador es hacer un memorial a su muerte, pero más que todo a los motivos por los que murió. Porque con esa muerte Él pagó a la justicia divina la suma de todos los pecados del mundo. Que yo lo he dicho, mienten los teólogos de la doctrina de la identificación, que dicen que el Señor Jesús le pagó al diablo nuestro rescate, que porque como éramos prisioneros de Satán, pues que la lógica dice que había que ir con Satán a pagarle. Que decía Gregorio Nacianceno allá por los años 364. Mira, nomás eso faltaba, que se le hiciera esa ofrenda a este delincuente que no tiene ni con qué pagar sus propios pecados. Alabado sea Dios. Amén. Pero el Señor Jesús, con su muerte, le hizo un pago total a la justicia divina, no al diablo. Porque a Dios lo habíamos ofendido y la justicia divina nos tenía en casa de arraigo. Ese término, casa de arraigo, que a veces no lo uso porque son explicaciones, pero lo voy a hacer. Algunos dicen, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, pensando que nada tenemos que ver con la ley moral. ¿Saben? La ley moral son los 10 mandamientos. Por consecuencia, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Qué manera de malinterpretar ese pasaje de Pablo a los Gálatas. Pablo está haciendo una enseñanza que la justicia divina que Dios nos entregó al tribunal de su justicia, y la justicia divina, por así decirlo, nos puso en arraigo. ¿Para qué? Para que llegara un día del juicio y lanzarnos al castigo eterno. A eso se refiere el apóstol Pablo en su carta a los Gálatas. Por consecuencia, si yo estaba tan endeudado y estaba arraigado por la justicia divina, y el Señor Jesús le pagó a la justicia toda mi deuda, la justicia ya no tenía por qué tenerme en casa de arraigo, y entonces Jesús me liberó de la ley. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Sí. No me liberó de guardar la ley moral. Dios le dio a Israel 3 leyes: la ley moral, la ley civil y la ley ceremonial. Nada tenemos que ver ya con la ley ceremonial ni con la ley civil, que es el gobierno entre ellos, pero con la ley moral en absoluto. Pero no voy a entrar en más explicaciones, por eso digo, porque eso obliga a muchas preguntas y observaciones. De tal manera que al pagar nuestros pecados, nos dio vida eterna. ¿Por qué? Porque si habiendo pecado de por medio, no es posible tener la vida eterna. Ahora déjeme decirle algo. ¿Cómo se tiene la vida eterna? ¿Cómo? ¿Me va usted a decir creyendo en Jesús? Yo estoy de acuerdo. Esa es la ruta. Pero en realidad, ¿qué sucede? ¿Acaso se unta usted una pomadita y ya tiene ese ingrediente de la vida eterna? No. Cuando somos perdonados, somos hechos nuevas criaturas. Cristo viene a morar en nosotros y nosotros en Cristo. Y si Cristo es la vida misma, entonces en Él yo tengo vida eterna. Alabado sea Dios. Qué hermosa idea.
Pues eso se llama doctrina, ¿eh? Por eso digo, ¿verdad? Que no es tenebrosa. Y esta vez lo voy a hacer con la narración de Mateo y la noche de su aprehensión. No voy a usar esta historia, tiene tantos puntos de vista, pero voy a usar solamente unos cuantos. La noche de su aprehensión fue violenta a su alma y violenta a su cuerpo. Las figuras más importantes del Imperio Romano y del mundo judío se pusieron de acuerdo y lo condenaron. Porque a veces pensamos que Jesús murió en un problema, en un conflicto con los judíos. Y eso es circunscribir la muerte de Cristo en un espacio muy pequeño. De tal manera que Cristo hubiera muerto solo por los judíos. No, señores. Estuvo involucrado el Imperio Romano también ahí, que representaba al mundo entero. Por consecuencia, Cristo entonces murió por el mundo entero. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Cambia la historia, ¿verdad? Por eso Pedro dijo, orando dijo, en esta ciudad conspiraron los príncipes de la tierra contra tu santo Hijo Jesús. Hay tantas cosas que decir de eso que no voy a entrar. Pilato, uno de los protagonistas, de quien han dicho que Mateo lo exonera de la culpa, porque intentó varias veces salvar a Jesús de la muerte. Y al no lograrlo, lo que hizo fue lavarse las manos en una burla clara al mundo judío que tenía esa costumbre. Y se declaró inocente de la muerte del Señor Jesús. Eso lo dijo él, no la justicia divina. Pero los versículos 27 al 31 dicen que no, que sí es culpable, porque permitió que los soldados que sí estaban bajo su autoridad lo hicieran objeto de burla, que lo azotaran. Fue ridiculizado por ellos y con sarcasmo le dijeron: salve, rey de los judíos. Y esa gente estaba bajo la tutela y el mando de Pilatos. Quiere decir una cosa, en un acto de desprecio lo escupieron. Pero más que todo, déjeme decirle, la verdad, es que Pilato no estaba interesado en la persona de Jesús. Y cualquiera que no se interese en Jesús no puede tener vida eterna ni perdón de pecados, porque Cristo Jesús es el Salvador del mundo. Alabado sea Dios. Pilato no es inocente, pero usted y yo tampoco lo éramos. ¿Acaso no está escrito que fue herido por nuestras rebeliones? Que el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y le ordenaron que cargara su cruz de reo. Déjeme decirle esto. Era poco después de las 8 de la mañana. Y escritos antiguos mencionan que Jesús se había desmayado varias veces mientras cargaba la cruz. Los evangelios no consagran eso, pero sí que se cayó bajo el peso de la cruz. Y usted me va a decir, hermano, ¿y eso qué? Bueno, a ver, vamos a ver si le sacamos jugo a eso. Que la Escritura nos mostró de esa manera su debilidad humana, que era como cualquier hombre, porque Cristo Jesús, siendo Dios, pero tenía el lado humano, era Dios y era plenamente hombre. Alabado sea Dios. Y no fue a la cruz como Dios, fue como hombre. Amén. Fue como hombre.
Y como hombre venció a Satán en la cruz del Calvario. Me gusta mucho eso, disfrutarlo. Porque, yo lo he dicho, porque Adán fue vencido por Satán y perdió la administración de este mundo. Por cierto, debo decir, no perdió la posesión ni la propiedad de la tierra. Porque yo no encuentro en el Génesis que Dios dijera, te doy en propiedad la tierra, Adán. Se la dio en administración, como dato. Y el diablo usurpó y afirmaba que era de la tierra. Que yo siempre he dicho, si quiere tener una tierra, que se ponga a hacerla. Alabado sea Dios. Y cuando la haya terminado, a ver dónde la pone, porque el vasto universo le pertenece a mi Dios. Alabado sea Dios. No, si no tiene Satán por dónde salir. Él está en la indigencia absoluta. Mi Señor Jesús lo derrotó para siempre como hombre. Alabado sea Dios, como hombre lo venció. Y es cuando Mateo y Lucas dicen que los soldados tomaron a un hombre que se cruzó en aquella procesión. Un hombre que venía del campo. Se llamaba Simón. Y a este, dice, lo hicieron cargar aquella cruz. Y eso de que lo hicieron, me parece que no lo hizo de muy buena gana. Usted lo entiende como un acto voluntario. Punto en contra de ese Simón famoso. Lo tenemos en la historia. Y podemos decir punto a favor de Simón. Aunque, ¿qué era el peso de la cruz frente a los pecados que él iba a cargar ahí? Dice Mateo que lo obligaron. ¿Vamos bien, mesos? Pero tengo una razón deliberada para mencionar eso. Para decir, no, Simón, cargaste la cruz, pero porque te obligaron y no te quedaba otra. A menos que te enfrentaras a la espada romana. Es decir, le aplicaron la ley del servicio público del imperio. Y lo que es obligado no es voluntario. Entonces, ¿cómo le voy a dar esos puntos a Simón? No puedo. Es más, déjeme decirle, en mi perspicacia pienso que yo creo que buscaría la manera de negarse, de negarle ese servicio a aquel agonizante profeta que jamás negó la ayuda. Hasta el día de hoy no nos niega su ayuda. Alabado sea Dios. Él nada sabía, Simón nada sabía. Porque estoy puntualizando sobre una persona. Ahora hay una pregunta a ustedes. Oigan, ¿y quién era ese hombre? Me decía, pues un hombre de campo. Y yo pregunto, ¿qué? ¿Y eso es importante saber quién era? Yo digo que no. Y entonces volteo a ver a Marcos y le digo, ¿qué sentido tuvo que tomaras tú tanto tiempo para decir que este Simón era padre de unos muchachos, de un tal Rufo y de un tal Alejandro? ¿Y eso qué, Marcos? ¿Qué acaso no habría en ese tiempo muchos Alejandros y muchos Rufos? ¿Ustedes qué dicen, hermano? Alabado sea Dios, no se me duerme. Gócense con esto. Es que estoy contándolo por algo muy importante. Que no va a ser doctrinario ni va a ser histórico, simplemente se lo estoy contando. Para no comprometerme mucho. Ahora, ¿qué más da, hombre? Pero yo he aprendido en todos mis años de ministerio que la escritura no es ociosa. Las palabras que están ahí puestas tienen razón de estar allí, alabado sea Dios. Y es que me remito a escritos antiguos
que decían que Dios, ellos decían algo así como que Dios por ese servicio que Simón hizo, Dios le dio la gracia de convertirse a Cristo y que murió siendo obispo de la región de Bosra. Ese Simón al que obligaron. Ahora, yo no sé si eso fue así o no. No lo puedo afirmar. Lo que sí puedo decir, que no son válidos los intentos de sentimentalismo cristiano. Es decir, porque decir, fíjate nomás, ese Simón cargó la cruz, oh, pobre hombre, pero mira lo que Dios hizo por él, gloria a Dios. Ese es un sentimentalismo cristiano. Para hacer de Simón un hombre que merecía esa gracia. Aunque yo he aprendido que la gracia no necesita méritos de nada, que la gracia hace las cosas porque Dios quiere, sencillamente. Alabado sea Dios. Simón, el que no quería, lo hizo porque no tenía otra opción. Y aún más, yo no encuentro en el pasaje de Marcos, ni en el de Mateo, ni la más leve insinuación de que Simón mostrara compasión por Jesús. Para que lo hayan obligado, es porque no quería. ¿Qué le interesaba a él que ese hombre que llevaban a crucificar no pudiera cargar con la cruz? ¿Cuál era? No era su problema. Pero si Dios le dio salvación, como dicen algunos escritos, pues hombre, se engrandece la gracia del Altísimo. Y digo, esta es una de las hazañas de la gracia de Dios. ¿No creen, hermanos? No estoy estableciendo que eso fue así, pero me preocupa. Y digo, entonces, ¿por qué Marcos tuvo que escribir para la historia? Porque hace 2000 años, aquí está, que ese hombre tenía 2 hijos, y a mí qué me interesa, pueden haber sido 10, y que se llamaban Alejandro y Rufo. Pero luego, de alguna manera, me veo sorprendido por algunas posibilidades. Porque resulta que Pablo, en una de sus cartas, dice que Alejandro y Rufo son sus colaboradores. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. No estoy diciendo que eran esos mismos, pero es tan bella la historia que solo la gracia la puede hacer. Alabado su nombre. Estoy diciendo que eran, no estoy diciendo que eran esos hijos de Simón, pero me asalta la posibilidad en el alma, y pensando en las hazañas de la gracia me alegro mucho. Alabado sea Dios. Y si Dios hizo esa misericordia, la hizo nomás porque quiso. Den un aplauso al Señor. Pablo, yo me estoy apoyando, pues Pablo dijo, pero no te dijo que eran esos, ¿verdad? Digo, no. Pero conociendo la gracia, pues no me sorprende. Ya tenemos un caso con Pablo. Dijo, había pensado yo hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús. Y entre las cosas que había pensado, porque sí hay con qué probarlo, era que quería borrar de la historia el nombre de Jesús. Que las siguientes generaciones nadie supiera que existió ese tal Jesús de Nazaret. Y para mí, me parece que algo movió con Josefo, el escritor de Guerras Judías.
Porque este hombre menciona en su libro a todas las aldeas y ciudades de la tierra de la promesa, de Judea, de Galilea, de Perea. Y nunca menciona a Nazaret. Usted me va a decir, ¿y eso qué? Bueno, pues es que hay una cuestión interesante, que si Nazaret no existió, pues entonces no existió tampoco Jesús de Nazaret. Alabado sea Dios. Había pensado yo hacer muchas cosas contra ese nombre, quería borrarlo, lo injurié lo más que pudo. Pero un día, camino a Damasco, entrando a Damasco, en la puerta de Damasco, un resplandor me rodeó y me derribó a tierra. Y una voz que me dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hazañas de la gracia de Dios. Porque Pablo diría, yo no merecía el privilegio de ser apóstol, pero su gracia me rebasó. Hermoso. Es la gracia que a nosotros nos alcanzó. Y lo hizo apóstol. Digo, pero yo no tenía nada a mi favor, aunque la gracia no necesita ningún favor. Y me hizo apóstol de Jesucristo. Me llamó, no más porque quiso. Y cuando hablamos en los términos de lo hizo, no más porque quiso, estamos hablando de una gracia soberana. Y lo soberano es aquello que hace las cosas nomás porque quiere, pero no irrazonablemente. Porque aunque es soberanía de la gracia no es arbitraria. La gracia tiene razón de hacer las cosas. Alabado sea Dios. Es razonable la soberanía de Dios. Y le dijo Pablo, y dijo, ¿quién eres? Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Yo te voy a mandar muy lejos, a los gentiles, a esos que tantos odias, porque tú eres un rabioso judío. Para ti esos gentiles no valen nada, son escoria y basura. Te voy a mandar con ellos, para que les anuncies mi nombre. Alabado sea Dios. Y un día Pablo llegó a Corinto, la ciudad más perversa de ese entorno, perversa. Y la Escritura dice que no quiso predicar. Me va a decir, ¿dónde dice eso, hermano Ramos? Bueno, el Señor Jesús le dijo, Pablo, no calles, pues porque estaba callado, ¿o no? Si no, ¿para qué le hubiera dicho eso? Pablo, no calles y no temas. Que entonces yo le agrego de mi cosecha y que diría, Pablo, ¿qué viste aquí en Corinto? Señor, yo vi la escoria del mal, ladrones, homosexuales, gente de lo peor, Señor, indignos. Y el Señor Jesús le dijo, Pablo, te voy a dar una sorpresa, aquí tengo mucho pueblo. Aquí tengo mucho pueblo. Anúnciales lo que yo hice por ellos en la cruz del Calvario. Y aunque están sucios de pecado, yo los voy a lavar de sus pecados. Den gloria a Dios. Así que diría, Simón, qué afortunado fuiste. Simón, tus pecados pesan más que esa cruz. Simón, esa cruz es de Jesús, pero los pecados son los tuyos. Simón, dentro de unas horas
Aquí tus pecados van a ser perdonados. Alabado sea Dios. Un aplauso al Señor. Qué bonitas historias, qué bellas historias de la cruz, bellas historias de la cruz, hazañas del Señor Jesús. Representamos gente que no había razones para que nos salvaran, de tal manera que es precioso. Pero déjeme decirle, estoy pensando y analizando y creo que los escritores sagrados me dirían, ¿qué es lo que quieres? ¿Detalles? ¿Sí? Yo quiero detalles. Y voy con Mateo. Y con sencillez solo me dice, después que lo hubieron crucificado, y me quedo esperando que me diga más. Y yo lo veo sorprendido. Es todo lo que me dijo. Y como quien quiere dar un salto, Mateo nos deja sin esa narración específica. Mejor se pone a decirnos qué pasó con sus vestiduras. Y nos habla que la repartieron, se la repartieron. Y yo digo, Mateo, ¿pero acaso tiene mayor importancia eso que la cruz? Yo quiero que me hables de los detalles de la cruz. Bueno, dije, iré con Marcos. Pero este solo dice, y cuando lo vieron crucificado, y pues me dejó en las mismas. Alabado sea Dios. Se repartieron sus vestidos, y le digo, eso ya me lo dijo Mateo. No. Y otra vez, nada logró. Digo, pero Lucas, ese sí, porque Lucas es minucioso, es un investigador. Es correcto. Pero Lucas es más escueto y solo me dice, le crucificaron. Y 2 malhechores con él. Y entonces digo, bueno, pues solo me queda Juan. Y con la esperanza de que Juan me dé más detalles. Juan me dice menos que todos. Y nomás me dice dónde le crucificaron. Y sin más ni más, me da la reseña más austera, más escueta de una ejecución. Y pensé, ¿por qué decirlo solo de esa manera? Si ese momento era el momento más grande de la historia. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? No hay momento, ningún día en la historia del universo es tan grande como ese. Y me quejo y les digo a los 4 evangelistas, es que ustedes despojaron el momento de todo sentimiento. O quizá debo decirles de otra manera, que en su relato yo no encuentro ni una sola gota de sentimientos que motiven nuestra emoción. Yo, porque para mí Jesús me emociona, no sé usted. Yo soy el primero que disfruto el mensaje, alabado sea Dios. Para mí hablar de Jesús me sabe a miel y mejor que la que destila el panal. Alabado sea Dios. Pero creo que me dirían, ¿por qué habríamos de llenarte de emocionalismo? ¿Que no has pensado que este momento es un momento de gran elocuencia espiritual? Es algo que debe ser visto con templanza y no con narraciones sensacionalistas, hermano Ramos, porque hay cosas que se deben razonar y su muerte por nuestros pecados es algo para ser razonado, entendido y querido y amado. Alabado sea Dios, alabado sea Dios. Para que usted pueda decidir qué va a hacer con esa historia tan dura,
Pues, ¿cómo negar que nos amó? Podríamos negar eso. ¿Cómo nos vemos? Abandonando el memorial, el recuerdo de su muerte. Las iglesias tendrán que dar razón al Señor, porque la iglesia existe para ser testigo de Cristo. Termino este detalle diciendo que la crucifixión es una narración sin sentimentalismo que le quitaría su grandeza. Pero debo aclarar que ¿acaso no tiene importancia que se repartieran sus vestidos? Sí, pues eso dice Mateo y Marcos. Es poner ante los ojos del mundo que todo lo que ahí sucedió era el cumplimiento de la profecía. Y consecuentemente, si era el cumplimiento de la profecía, entonces Dios estaba metido en el asunto. Alabado sea Dios. Dé un aplauso al Señor. Qué precioso. Eso es uno de los detalles tan lindos de este día. Pudiéramos, ¿sabe que hay cientos y cientos de puntos de vista de la crucifixión? Pues que no terminaríamos, pero yo quiero disfrutar esto. Luego Lucas habla de un incidente con las mujeres. Ya dejamos a Simón, el campesino. Ahora venimos con las mujeres. Y esto me ha sido útil para descubrir en la Escritura que al Señor Jesús ninguna mujer lo agravió. Dense un aplauso, gracias a Dios, hermano. Ni una mujer lo agravió. Al contrario, cuando pasaba esa procesión, el Señor Jesús casi cayendo, su sangre, sudor, deshidratado su cuerpo. Al verlo, lo consideraron motivo de pena y estallaron en llanto todas las mujeres que estaban ahí en la orilla de la procesión. Tanto que Lucas dice que las mujeres de Jerusalén estallaron en llanto y lamento. Y quise entender el contenido de ese llorar y ese lamentar. Y según el griego, el llorar en este pasaje significa ser cortados en pedazos. La escena que nos negaron sobre la crucifixión lo da esta versión. Las mujeres sintieron que su alma estaba siendo cortada en pedazos cuando lo vieron como iba. Cuando vieron el dolor en su rostro, lo que iba sufriendo. Y Lucas dice que no solo lloraron por aquella condición en que vieron al predicador de Nazaret, sino que ese llanto se convirtió en lamento. Y de nuevo fui al griego y dice que estaban llorando llenas de terror. Alabado sea Dios. Y a estas alturas el Señor no merece ni un culto para recordarlo, para morirse de vergüenza ante el Hijo de Dios. Vive Dios que yo nunca dejaré de recordarlo, de traerlo a mi corazón, a mi mente. Y he querido pastorear y enseñar una iglesia que no lo olvide jamás. Y dice, esas mujeres simpatizaron con Jesús. Y Jesús simpatizó con ellas. Volteó a verlas. No pasó por alto sus almas aterrorizadas, porque veían lo que a él le había sucedido. Y les dice, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí,
mas llorad por vosotros mismas y por vuestros hijos, porque vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no engendraron y los pechos que no criaron. Eso fue lo que Jesús dijo. Pero volvamos a la cruz y al crucificado. Y es cuando hace una petición a su Padre: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Por quién está orando? Por los soldados, no por Pilato. No está orando por el Sanedrín, no está orando por el mundo entero. No está diciéndole: Padre, perdona de manera soberana el mundo entero. Padre, perdónalos a estos. ¿Usted cree que el Padre no estaba atento cuando los soldados lo azotaban e injuriaban? Nunca se ha pensado en esos detalles. Padre, perdónalos. No oraba por el liderazgo religioso. Vea el cómo sufría. El reo era atado, clavado en una cruz, y la ropa la ponían de propina para los ejecutores. Y la víctima sufría cuando lo alaban los brazos, cuando presionaba las piernas, batallaba para respirar. El cuerpo se convulsionaba por falta de oxígeno y la muerte era muy lenta. Fuera por sofocación, fuera por paro cardíaco, pérdida de sangre. Pero vea esto, la vergüenza pública. Estaban haciendo burla de él. Pero yo lo he explicado aquí y me gusta decirlo. Yo no creo que los huestes del mal y los demonios vengan a oírme, menos ahora. Que yo decía que ya casi eran las 3 de la tarde, cuando el sacrificio se consumaba, y que el diablo se frotaba las manos, se tronaba los dedos, porque Jesús no se bajaba de la cruz. Bendito Señor, qué bueno que no te bajaste de la cruz. Alabado sea Dios. Alabado su nombre. Y yo he dicho, porque Dios le había profetizado a la serpiente: el hijo de la mujer te va a pegar en la cabeza. Y ahí es donde se mueren las serpientes. Y ya el diablo sentía venir el golpe sobre su cabeza. Y Jesús no se baja de la cruz. Y a medio mundo lo inspiró: díganle que se baje, y que si se baja van a creer en él. No, el que no quiere creer en Cristo no va a creer de ninguna manera. Dijo el Señor Jesús de repente. El diablo quería que se bajara de la cruz. Díganle que se baje. Y de repente llegaron las 3 de la tarde. Y se oyó una voz preciosa: consumado está. Consumado está. El velo del templo se rasgó de arriba abajo, significando que ahora teníamos entrada al Padre libre. Alabado su nombre. Y el centurión romano dijo: verdaderamente hijo de Dios era este. Claro que era hijo de Dios. Jesús no mintió jamás. Vamos a cantarle al Señor si alguno no conoce a Cristo. He dejado pendiente el sermón, algunas cuestiones, le digo, pero es tan amplio, tan abundante, que a veces no saben ni por dónde empezar ni por dónde terminar. Pero se han gozado. Alabado sea Dios. Y por eso yo digo, no me extrañan las hazañas de la gracia. Benditas hazañas del Hijo de Dios. Alabado su nombre. Vamos a cantar, pero con gozo, no con gozo al Señor Jesús. Cantamos con gozo al Señor, y si alguien quiere entregarse a Cristo, pues es un buen momento.
cruz era emblema de culpa mortal, la corona de espinas, insignia de mal. Los pecados del mundo en sus hombros llevó por la senda de hiel del Gólgota cruel, el Gólgota cruel, el Gólgota cruel. Hacia el Gólgota cruel, bajo el látigo infiel, a la cumbre del monte llegó. Hasta el sol se opacó y la tierra tembló, sus medrosos amigos perdió. El dolor de los clavos estoico sufrió, pues su angustia era tal como nadie surtió. Los pecados del mundo en sus hombros llevó por la senda de hiel del Gólgota cruel, el Gólgota cruel, el Gólgota cruel. Hacia el Gólgota aquel con mi carga cruel no me pide Jesús vaya yo, mas corona tendré si mi cruz llevaré en servicio leal a mi Dios. Llevaré pues la cruz que Él me pide cargar, moriré al pecado, al orgullo y al mal. Victorioso seré por su gracia y poder, seguiré en pos de Él al Gólgota cruel, el Gólgota cruel, el Gólgota cruel. Enséñame